En 6 AM de Caracol Radio entrevistamos a la exministra de Agricultura Cecilia López, que tiene mucha experiencia, que ha pasado por 6 gobiernos distintos y que fue la primera ministra de Agricultura del actual gobierno, del gobierno de Gustavo Petro. Fue muy crítica con el Ministerio de Agricultura actual, con la ministra Mojica, con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, y también dio algunos detalles de lo que ella cree que es inconveniente de los decretos de reforma agraria que el gobierno ha presentado. Mira, a mí que los campesinos se movilicen. A mí me tocó de ministra de Agricultura la movilización más fuerte que hemos tenido, que secuestraron al viceministro en el Cauca, que fue en el 98, 97, 98. Todas las movilizaciones me tocaron. Yo estoy acostumbrada y las valoro. Sí. Pero lo que me parece es que si eso tuviera en este momento la respuesta inmediata del Ministerio de Agricultura con proyectos, todo lo que yo le he dicho, vaya y venga. El problema que ellos no han medido es que están aumentando las expectativas en vez de estar fortaleciendo su capacidad de ejecución. Para fortalecer su ejecución necesitan gente muy hábil que no la tienen, me da mucha pena decirlo, están llenos de gente. Algunos de mi gente que no le han podido cancelar el contrato le están pidiendo que no vuelva al ministerio porque necesitan el escritorio. Entonces están llenos de gente, pero esa gente es la gente que ellos necesitan para ejecutar, sobre todo cuando están creciendo las expectativas. Ese es mi problema. No es que se movilice, no, es que uno no puede generar expectativas cuando uno no puede responder. Eso es como una regla mínima para ser eficiente, ¿o no? También le preguntamos a la exministra López por una resolución, la que declara que la zona de Sabana Centro en Cundinamarca tiene que protegerse para la producción de alimentos. Esto es lo que ella explica. El trabajo que se hizo con el equipo del ministerio muestra claramente que el problema del hambre en Colombia no es un problema de oferta de alimentos, es un problema de ingresos de la gente, es un problema de pobreza. O sea, no es que se siembre poco. No, el 85% de lo que nos comemos se produce aquí. ¿85%? Sí, es entre 80 y 85%. El problema es que el 15% que importamos, que es maíz, que es trigo, que es soya, tiene un impacto del 55% sobre la inflación de alimentos. Fíjate lo interesante, eso lo dije públicamente N1000 veces, y lo dije en un consejo económico con el presidente. Presidente, lo que comemos nosotros fundamentalmente lo producimos nosotros, pero el 15% que importamos tiene un impacto inmenso sobre huevos, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, sí, pan. Ahora, nosotros no podemos sustituir trigo porque no podemos nunca producir la cantidad que se requiere porque no somos una zona tropical. Nosotros sí podemos sustituir maíz, pero vaya, sustituya maíz con esta bajísima productividad del maíz y con este precio que en un momento dado fue mucho más barato, que donde hay hambre, ¿sí?, es en las periferias. O sea, la Guajira, la región Caribe, la región Pacífica y algo en el extremo de los llanos orientales. Esta zona aquí del centro es una gran productora de alimentos. Ahora, el problema es que la gente no tiene con qué comprarlo. Hay otro decreto por el que también le preguntamos a la exministra López. Este decreto establece unas causales adicionales para la extinción de dominio y también le da, algunos dicen, superpoderes a la Agencia Nacional de Tierras. ¿Esto cree? Yo no entiendo por qué se ha subestimado la capacidad de hacerlo concertadamente. Ahora, yo entiendo y se lo leí a Gerardo desde que el presidente me lo impuso. Pero lo que yo creo es que eso está alterando lo que a mí me preocupa, que es en un ambiente de guerra, generarle a los empresarios que ya hemos tenido una historia de cómo traducen esas amenazas, generarles una inseguridad jurídica que en mi opinión no era necesaria. Sí, esa es mi posición. Ahora, también, y eso yo no soy abogada, pero yo tengo un equipo de abogados a quien yo consulto, que me decían claramente que uno no puede ser juez y parte. Aquí ponen a la agencia como juez y parte. Sí. Entonces me parece que eso, lo que yo siento en el fondo es que todo esto es innecesario. Que lo que aquí se necesita es ejecutar, pero ejecutar en el buen sentido. La exministra Cecilia López ha también denunciado lo siguiente: hay una barrida de funcionarios en el Ministerio de Agricultura, funcionarios técnicos que hacían bien su trabajo, que fueron expulsados, sacados, echados del ministerio simplemente porque no pertenecían ya a los afectos de la nueva ministra Jennifer Mojica. Dice incluso que han vetado a algunos de esos funcionarios. Hubo barrida en el Ministerio. Usted ve aquí, nunca había tenido un equipo tan brillante en CISOE como ahora.
todos son exfuncionarios míos del Ministerio de Agricultura. Pero eso el presidente no se ha dado cuenta. Eso es un error. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el equipo? Barrieron todo. Todo. Yo no tengo más porque algunos afortunadamente hemos logrado, porque además los vetaron. Pero barrieron porque olían a Cecilia López. Porque olían a Cecilia López. Y seguramente porque olían a fulanito de los otros ministros. Eso me parece un error. Es decir, qué horror. Perdieron la memoria histórica. Aquí he tenido a otros, el de Tierras, que me lo sacaron Andrés, un tipo brillantísimo, el que me hizo los modelos. Ese tipo lo han debido dejar. Es amigo de la ministra. Yo no sé cómo lo sacaron. Ahí está el mapa. Él fue el que lo hizo. Ahora ya, por fin, entró a la Procuraduría. Porque me los han vetado en todas partes. Además, no solamente los hicieron vetado. sacar, sino que Camilo ha estado vetado por el ministerio, que no pueden darle puesto en ninguna parte. Pero ¿qué tanto de esto depende de la ministra de Agricultura que la reemplazó? O sea, es decir, ¿eso ha sido una decisión de ella, sacar a toda esta gente? Pero la realidad es esa. Ajá. No solamente los votaron, sino que los vetaron. Y los vetaron en Naciones Unidas, los vetaron en muchas partes. Y finalmente la exministra López cuenta esta anécdota de lo que encontró cuando llegó al Ministerio de Agricultura. Ministerio que le dieron durante el primer periodo, los primeros meses del presidente Gustavo Petro. Oigan lo que dice y a quién se estará refiriendo. Cuando empecé a limpiar esta cosa me llegó un congresista cuyo nombre obviamente era un representante de una familia política muy conocida y me entregó 40 hojas de vida y me dijo, usted no me puede votar a esta gente. Usted tiene 40 personas, tengo 40 personas. No, le voté 39. Nunca me protestó. Increíble. Ese fue el ministerio. Eso es una herencia de Duque, por supuesto. ¿Ah? Eso es una herencia del gobierno de Duque. Mire, una herencia de mucho tiempo, pero yo creo que en el último gobierno, porque a mí me parece que los ministros anteriores fueron más claros, pero al final esta vaina se volvió una cosa, pues para que una persona llegue y te entregue 40 tipos que tiene ahí sentados,